לשם תודה נזבח. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. תיקון בתפילתי, לשם תודה נזבח. לתחיל מטבח, מצרם נבח. אז אגמור לשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור לשיר מזמור, חנוכת המזבח. Recordar mañana no se olviden tenemos la fiesta de Hanukkah, Bezrat Hashem. ¿Quién? Bueno, seguimos con nuestras alajot para completar lo que alcancemos. Bezrat Hashem de Ilhot Hanukkah. Estábamos en la mitzvah de la adlaká, del encendido. Y dijimos que la brajá que debemos hacer el primer día son 3 brajot: Ladlik ner shel Hanukkah, She'asa nisim lavoteinu, She'eheyanu. Y la brajá es leadlik, o sea, encender. Por ese motivo, una persona, si prendió las velas de Hanukkah que pueden durar media hora, y alguien, por algún motivo, tiró las velas o las apagó antes de que alcanzaron a estar media hora prendidas, entonces según el Ikaradin, según el Din, no tiene obligación de volver a encenderlas porque ya cumplió la mitzvah con la hadlaká. ¿Qué? Pero los ajaronim, los jajamim últimos, dijeron que Bejolofen, de cualquier manera, si las velas se apagaron antes de que lograron estar encendidas durante media hora, Ra'uy, es bueno leachmir y volver a encenderlas para que estén encendidas en total durante media hora. Pero no es mamash obligación. Por otro lado, si una persona prendió las velas de Hanukkah en un lugar donde no van a durar media hora de encendido, por ejemplo, en un lugar donde hay un viento muy fuerte y seguro que las velas se van a apagar, y bemet eso fue lo que sucedió, que vino el viento y apagó las velas, entonces esa persona no cumplió la mitzvah de Nerot Hanukkah. ¿Por qué? Porque Leja Tejilá desde un principio ya las prendió en un lugar donde no correspondía, donde ya sabía que se iban a apagar antes de la media hora, y por eso, en este caso, según la mayoría de los poskim, tiene que volver a prender a filu con brajá, pero a la jalemaase por las dudas, tomamos en cuenta la opinión que quizás sí cumplió, y por eso le obligamos a prender, pero sin necesidad de que haga la brajá, para cumplir con la regla famosa Safek Brajot Leakel, que a veces tenemos que hacer cosas, mitzvot, y no es seguro si tenemos obligación o no tenemos obligación. Entonces hacemos la mitzvah, pero la hacemos sin brajá por las dudas, porque decir una brajá que no es necesaria es brajá de batalá, es una brajá que es en vano. Estamos diciendo el nombre de Hashem en vano. Según el Rambam, esto es Isur de la Torah, de no pronunciar el nombre de Hashem en vano. Según otros poskim, es por lo menos Isur de Jajamim, ¿sí? A pesar de que mi intención no es de decir el nombre de Hashem en vano, o sea, lo estoy diciendo porque estoy diciendo una mitzvah y quiero cumplir la mitzvah como corresponde, diciendo de la brajá.
pero como no es seguro que necesitas cumplir la mitzvah, entonces haz la mitzvah, pero no digas la braja. Entonces esa es la halajá. En el momento que yo prendí las velas en un lugar donde sé que no iban a durar media hora, entonces es lejatejila no prender ahí, prender en otro lado, afilu dentro de la casa, pero si ya lo hice y se apagaron las velas, entonces lo que hay que hacer es volver a encenderlas, pero sin tener que decir la braja. Jajamim dijeron que la mitzvah es adlaka, o sea, prender y no colocar las velas prendidas en el lugar. ¿Qué? Entonces, mashal, si yo, no sé, yo le prendí a mi hijo una vela de cumpleaños en Erev Hanukkah, porque cumpleaños ese día, y de repente llega Hanukkah y esa vela sigue encendida. Entonces, históricamente podría decir, bueno, ya tengo una vela encendida, la voy a dejar y la voy a usar para Hanukkah. No, eso no sirve. ¿Por qué? Porque esa vela no se prendió para la mitzvah de Hanukkah, se prendió para otra cosa. Entonces, ¿sí? Afilo que yo agarre la vela y la ponga en la ventana o la ponga en la puerta y la puse en la posición que tiene que estar y me va a durar media hora, todo se va a cumplir, menos una cosa, que no la encendí para la mitzvah. Si la apagas y la enciendes, cuenta. ¿Verdad? Eso es lo que hay que hacer. No es cuenta, sino que eso es lo que hay que hacer. Hay que apagar y volver a encenderla, leshem mitzvah, para hacer la mitzvah. Y además de eso, el lugar del encendido es el lugar donde la vela de Hanukkah se tiene que quedar. Yo no la puedo, por ejemplo, encender en un lado, yo no sé, por comodidad, yo qué sé, la prendo en la casa y después de encendida la llevo a la ventana o lo llevo a la puerta. No, zeloto. Afilu que la prendí leshem mitzvah. ¿Por qué? Porque la adlaka es lo que hace la mitzvah. El encendido de la vela de Hanukkah en el lugar que corresponde es lo que hace a la mitzvah. Y no colocarla encendida. Afilu que yo la prendí leshem mitzvah, pero la prendí dentro de mi casa, encima de la mesa, y luego agarro esa vela y la llevo a la puerta. Zeloto. Hay que prenderla exactamente en el lugar donde uno la va a dejar ahí colocada. ¿Beseder? Y por eso, por ejemplo, a veces, no sé, una persona está enferma, está en cama, y bueno, entonces viene el hijo y le da la Hanukkah al papá. Todo, papá, prende la vela. Él prende la vela, se la prendieron y la llevan al otro lugar, donde la van a dejar. Zelotov. No hay que hacer así. Entonces, que se esfuerce la persona que está enferma, se levante un poquito para poder hacerlo. O, ¿qué? La posibilidad, Najón, nombrar un sheliach, o que el balabay diga la brajá, y que la otra persona que escuchó la brajá, que prenda en el lugar que corresponde. Así dice el Ben Ish Chai. A veces pusimos la Hanukkah en el lugar que corresponde, pero la movemos un poquitito. No sé, Ulay no estaba exactamente acomodada como debe estar. Debe ser, porque está bien cerquita del lugar. Lo que estamos hablando aquí es de que la agarraste mamás de un lugar y la llevaste a otro lugar diferente. Eso no puede ser. Hay una halajá en la Gemara, Asur leishtamesh leorá. No se puede usar las velas de Hanukkah. No se puede tener satisfacción de las velas de Hanukkah. No importa si es para algo profano, como por ejemplo contar monedas, escribir una carta que necesita escribir a la luz de algo, o afilu que sea de Kodesh. ¿Sí? Por ejemplo, estudiar Torah, afilu hacer tefilá a la luz de las velas. ¿Por qué? Porque las velas de Hanukkah tienen una función, ¿sí? Y la función es la mitzvah por la cual prendimos esas velas. Las velas de Hanukkah tienen, ¿sí? Mekudashim, fueron santificadas, fueron nombradas para la mitzvah de Ner Hanukkah. Y así como no se podía tener satisfacción de las velas del Beit HaMikdash, ¿sí? Esas velas que se prendían en la menorá del Beit HaMikdash, en el candelabro del Beit HaMikdash, dijeron Jajamim, también está prohibido tener satisfacción de las velas de la Hanukkah, como recuerdo al milagro que haré. Todo este milagro está basado en que,
se pudo volver a cumplir la mitzvah de la menorá en el Bet HaMikdash. Entonces, si las velas del Bet HaMikdash no se podían utilizar para tener satisfacción, también nosotros no podemos utilizar las velas de Hanukkah para nuestra satisfacción. Además, las velas de Hanukkah tienen una función de hacer propaganda del milagro. Pirsumei Nisa, Pirsum Anes. Y si la persona va a utilizar las velas, la luz de las velas de Hanukkah, entonces aparentemente se ve que la persona no prendió las velas de Hanukkah para hacer propaganda del milagro, sino que las prendió para su utilización particular, y eso va que no es correcto. De la misma manera, se apagaron las velas de Hanukkah el primero, segundo, tercer día, no me llané, y me sobró aceite. Ese aceite no se debe utilizar para cocinar, para la ensalada, para otras cosas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo prendí con ese aceite las velas de Hanukkah, ese aceite se apartó para la mitzvah. Uktza le mitzvato. Está apartado, está nombrado para la mitzvah. Y por eso no puedo utilizar ese aceite para otra cosa. Si me sobró aceite el primer día, lo puedo usar para el segundo. Si me sobró el segundo, puedo usarlo para el tercero. Si me sobró el tercero, puedo usarlo para el cuarto. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando del aceite de la botella. Estoy hablando del aceite de los vasitos que prendí. ¿Entendido? ¿Sí? El aceite de la botella no hay problema. Sí, ese se puede utilizar porque ese aceite no fue nombrado para la mitzvah. ¿No? ¿De que lo estoy usando para la mitzvah? Pero no con esa botella hice la mitzvah. La mitzvah la hice con los vasitos donde yo encendí. Entonces, ese aceite que sobra, de día a día sí se puede ir pasando, ¿sí? Pero el último día ya no hay otro día más de Hanukkah. Terminó el octavo día y me sobró aceite en los vasitos. Entonces, ¿qué hago con ese aceite? Hay que poner una bolsita y tirarlo dentro de una bolsita. No. Entonces, hay quienes dicen que haga una medurá, Lag Baomer, ¿sí? Y que queme el aceite con las mechas. Las mechas también hay que cuidarse cada día. Cuando se acabaron las mechas y se quemaron y ya no se pueden volver a utilizar, no tirarlas. Mechas. Con lo que se prende. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Entonces, eso, las mechitas, eso se va poniendo cada día en una bolsita, se va juntando, y cuando termina Hanukkah, agarramos todo eso, más el aceite que nos sobró el último día, y o lo quemamos o lo tiramos. ¿Beseder? Envuelto en una bolsa, ¿qué? Con doble nudo. Sí. Pero como van, todo esto es solamente lo que usamos, ¿sí? Las velitas que quedaron en la caja, y el aceite que quedó en la botella, y las mechas que quedaron en la cajita, eso no hay que tirar, ¿sí? No hay que quemar toda la casa en Hanukkah, debe ser, hay que... Díganme una cosa. La encendida de la menorá es para comunicar al pueblo. Ser propaganda del milagro, ¿qué? Y las sugañot que hacen La subganiot es para publicar, ¿sí? Para publicar que queremos hacer dieta, para eso. es empezando. Esas son las costumbres de Hanukkah, comer cosas que están con mucha, con poca, ¿cómo se llama? Con pocas calorías. Todo. Abel Zebe Seder, la gente siempre dice, va a terminar Hanukkah y empiezo la dieta, así que no se preocupe. El hecho de que las velas tengan que durar por lo menos media hora prendida no significa que después, o si siguen prendidas, tengo que apagarlas. No hace falta que sigan encendidas, pero tampoco no hay que apagarlas. No hace falta apagarlas. ¿Qué? A propósito de lo que dijo el aceite que se tiene que cuidar, que como fue una mitzvah, hay que Sí. otra mitzvah, por ejemplo, como el etrog o la matzá que queda de pesas, ese tipo de cosas que se hace cuando quedan. ¿Se queman también en la cama? No, entonces no.
Porque la matzá básicamente no hay problema porque te la puedes comer. Se puede comer después de... ¿Verdad? ¿Verdad? El tema es no insultar, ¿sí? No faltarle respeto a esas cosas con las que cumpliste mitzvah. Pero si una persona agarra una matzá y se come la matzá y dice brajá, mutzilech minaretz, y luego dice berkat hamazon, o si ese frase dice la mejía, entonces, más vaya, y si estás haciendo mitzvah, estás comiendo, ¿sí? Lo mismo con el etrog. El etrog puedes hacer de eso mermelada o puedes hacer alguna cosa, pero no hay que tirar. Lo que se acostumbra a hacer, por ejemplo, es con el lulav y los hadasim y los arabot, es que se las guarda hasta biur hametz, hasta que se quema el hametz en el Pesach. Entonces se lo quema ahí junto, kilu, como parte de la mitzvah. A veces mira, el asunto es, bueno, aquí, no tirarlo, que la gente lo pise o cosas por el estilo. Pero si yo lo tiro envuelto en una bolsa dentro de la basura, debe ser como las petilot, exactamente. ¿Sabes? Allá, como dijimos, según el din, las velas tienen que durar mínimo media hora. ¿Qué? Mínimo y máximo. Si duraron media hora, cumplí la mitzvah. ¿Qué? Ya. Entonces, ¿qué pasa después de la media hora? Teóricamente, después de la media hora, ya puedo tener anaá de esas velas. ¿Por qué? Porque ya no son velas de mitzvah. La mitzvah ya se acabó realmente. Pero, otra vez, aquí la costumbre es de leachmir, de ser más estrictos, de no tener satisfacción de las velas también después de media hora. ¿Por qué? Porque primeramente también después de esa media hora seguimos haciendo propaganda del milagro, ¿sí? Y si la persona va a tener satisfacción, se va a ver que Ilu que está otra vez utilizando esas velas, ¿sí? Y además que como yo preparé esas velas para cumplir la mitzvah y no tuve un pensamiento específico de querer utilizar ese aceite o esas luces después de media hora, entonces básicamente pasan a ser, ¿sí?, de la mitzvah, y por eso aflu que pasó media hora, las tengo que dejar ahí como si estarían dentro de la primera media hora. Si una persona por algún motivo tiene muy poco aceite y tiene justo aceite para lo que necesita para los 8 días, entonces si Bemet él, por ejemplo, dijo, bueno, yo quiero que las velas solamente estén prendidas media hora, y después de la media hora lo que me vaya a durar ya no lo quiero como mitzvah, ¿sí? Y la persona va a apagar la Hanukkah, entonces ahora puede hacer con el aceite lo que él quiera, ¿sí? Puede, ¿por qué? Porque no lo nombró para mitzvah. Lo que estamos diciendo es que una persona prendió normal. Entonces, si prendió normal, bepashtut, prendió para que mientras esté encendido sea de mitzvah. Hay otra idea que se puede agregar a eso, que hoy en día, volvamos al principio. Jajamim dijeron de que el horario del encendido de las velas de Hanukkah, ¿cuál es? Es desde Shkiat HaChamá, desde el ocaso, ¿sí?, hasta Shetichle Regel Minashuk, hasta que se vaya la última persona de la calle. Entonces, en el pasado no había luz eléctrica, hablamos de ese tema, y por eso la gente cuando se hacía de noche no tenía lo que hacer en la calle, y por eso se regresaba a su casa, ¿sí? ¿Qué? Entonces, antes de que oscurecía, la gente se reunía, ¿sí?, para volver a sus casas. Y por eso dijeron Jajamim, ese es el mejor horario para prender las velas de Hanukkah. Cuando la gente ya está terminando su trabajo y se está reuniendo en la calle para ya regresar a la casa. Ese es el horario de esa media hora, desde la Shkiá, desde el ocaso, hasta que la gente ya no esté más en la calle. ¿Qué? Aquí hay una discusión. ¿Qué significa Shkiá? En la Gemara dice que el horario para encender las velas de Hanukkah es desde Shkiat HaChamá,
que en traducción literaria es desde que se pone el sol hasta que se vaya la última persona de la calle. Hay un mahloket, hay una discusión entre los Rishonim, entre los Jajamim. ¿Qué significa desde que se pone el sol? ¿Desde que se empieza a poner el sol o desde que se terminó de poner el sol? Entonces, hay quienes opinan que el horario es cuando el sol se está poniendo, cuando se empieza a poner el sol. Cuando ya no lo veo, ¿sí?, en el cielo, eso ya es el horario. Eso es lo que nosotros llamamos la shkia, el ocaso, que normalmente es el último horario para hacer minjá. ¿Sí? Ese es el horario. No, Plag Minjá es mucho más temprano. Plag Minjá es 1:15 antes de que oscurece. Aquí estamos hablando mamash cuando se está poniendo el sol. Shkia, la shkia normal, cuando ustedes agarran un calendario, un luaj, y ven ahí que dice shkia. ¿Qué es ese horario? Ese horario es lo que nosotros llamamos el ocaso. Esa es la shkia. ¿Sí? O hay quienes opinan que no. Que el horario del que habla la Gemara es cuando terminó el ocaso. ¿Cómo se llama eso en otra palabra? Zeta Kohavim, la salida de las estrellas. ¿Qué? Entonces, por un lado, cuando el sol está bajando, hay más gente en la calle. Y por otro lado, ¿sí?, todavía hay luz. ¿Sí? Todavía, a pesar de que el sol ya se puso, pero todavía hay luz. Entonces las velas no se ven tanto. Entonces por un lado tengo todavía más gente en la calle porque todavía no es mamash oscuro. Pero por otro lado, sabemos de que las velas alumbran mucho mejor y se ven mucho mejor cuando ya está totalmente oscuro y no cuando está parcialmente oscuro, que es la hora cuando baja el sol. ¿Qué? Y por eso hay quienes opinan de que ese horario no es bueno para prender las velas de Hanukkah, cuando todavía es un poco de día, cuando todavía se ve. Entonces por eso es mejor prender cuando ya se hizo totalmente de noche, o sea, cuando ya salieron las estrellas. ¿Qué? Entonces, Bemet, el minhag más aceptado en forma general es el minhag del Shulchan Aruch, que es desde que se hizo de noche mamash. Zeta Kohavim, desde que salen las estrellas. ¿Qué? Aval, no podemos negar que hay un minhag, ¿sí?, que es el minhag Hagra, el minhag del Gaón de Vilna, y él dice que no, que el horario es cuando empieza la shkia, cuando empieza el ocaso, ¿sí? Y así acostumbran a hacer muchos ashkenazim, de que prenden en ese horario. ¿Qué? Ya, las personas que prenden como el Gaón de Vilna, entonces tienen que poner más aceite que los que prenden como el Shulchan Aruch. Lama, porque según el Shulchan Aruch, cuando ya es de noche, ¿sí? Entonces ahora pongo para media hora más pic. Pero según el Gaón de Vilna, ¿sí?, hay que poner aceite que me dure desde la shkia hasta media hora después, no de la shkia, sino de Zeta Kohavim. No, ni siquiera una hora. 50 minutos. La shkia son 20 minutos, 20 y pico minutos. Zeta Kohavim, sí, más o menos una hora. ¿Sí? ¿Y por qué hay que hacer así? Porque Ulay, la halajá es como la otra opinión, que el horario empieza desde que salen las estrellas. Entonces, si yo voy a poner aceite que me va a durar desde el ocaso hasta Zeta Kohavim, que más o menos son 20 minutos. Entonces, teóricamente, ¿cuánto tengo que poner para media hora? Entonces, pondría para 10 minutos. Entonces, me duraría media hora. Pero hay un problema, porque para el que dice que el horario empieza desde la salida de las estrellas, ¿sí?, para el horario de la salida de las estrellas, solamente estuvo prendido 10 minutos. ¿Mejor? Según esa opinión. Entonces, por eso, para salir Yedei Jová bien, entonces, los que prenden desde el horario de la Shkia tienen que poner aceite que dure media hora,
¿sí? Desde las salidas de las estrellas, o sea, básicamente 50 minutos, 1 hora, y eso es lo ideal. En el caso de antes de Shabbat, ahí que se ocupa ya esa opinión que... Antes de Shabbat, vamos a ver, antes de Shabbat, de Din Meyuhat, tenemos las alajot de cuándo se prende antes de Shabbat y cuándo se prende después de Shabbat. ¿Sí? Porque son horarios donde, Kamubán, no podemos prender velas durante Shabbat mismo. ¿Beseder? Entonces, ¿para qué trajimos todo esto? Para... ¿por qué trajimos esto? Ya se me fue la... El aceite, estamos contando el aceite. Ah, la satisfacción del aceite. Mejor, entonces, nosotros queremos cuidarnos. No nos dijeron que nos peinemos, no sé, perfumados. No habla español. No habla español. Un poquito, un poquito. Saludos, saludos. Chao, chao. Também, você tá vendo a hora de falar. Vai ser a foto para estampar a revista. Pode ser, pode ser. Yo hago una pregunta. ¿Por qué es de noche? ¿Por qué tiene que ser a esa ¿Y hora? por qué cuando se ve la luz? Vas a prender Nerot de día, entonces ¿quién las va a ver? Nadie. No se ven. La menorá estaba prendida todo el día, ¿se recuerda en eso? Debe ser. Pero aquí la mitzvah no es como la menorá del Bet HaMikdash. La menorá es para hacer pirsum anes, para hacer propaganda del milagro. ¿Najón? Entonces, ¿a quién le haces propaganda? Hay más personas. ¿A la gente? ¿Ah? Igual hay más personas de día. Sí, ya sé que hay más personas en el día. Pero las personas tienen que ver las velas. Las velas se ven en el día. Si tú prendes velas en la calle en el día, ¿alguien ve las velas esas prendidas? No, no se ven. La luz del día no te permite ver esas velas. En la noche hay contraste. Se ven las velas. Por eso Jajamim dijeron que ese tiene que ser el horario. En un horario donde las velas se ven. ¿Qué? Entonces, por ese motivo, ¿sí? Nosotros, ahora ya recordé por qué lo traje esto a cotación. Entonces, ese es el horario donde seguro que el aceite y las velas de Hanukkah no se puede tener de ellas satisfacción. ¿Entendido? Ya fe, Akshav. Hoy en día, las cosas cambiaron en el tema de hasta cuándo la gente está en la calle. ¿Por qué cambió? Porque hoy en día tenemos electricidad, porque hoy en día la gente trabaja hasta mucho más tarde, porque hoy en día la gente va a hacer shopping y la gente va a hacer compras y la gente está en la calle, ¿sí? No hasta media hora después de la Shkia, sino que está muchas horas después de la Shkia en la calle. Entonces, como van, que depende si es una ciudad, si es un moshav, o si es un kibbutz, o si es un ishuv, o depende, hay ciudades, sí, donde la gente en general no se va a dormir toda la noche, hay ciudades donde la gente duerme un poco, donde duerme más, sí, depende del lugar donde uno vive. ¿Qué? Entonces, hoy en día, el concepto de prender las velas desde un horario, que es el horario de la Shkia, según las dos opiniones, o al principio de la Shkia o al final de la Shkia, por un lado, eso queda igual. Pero ¿qué no queda igual? Hasta que se vaya la última pierna de la calle. O sea, hasta que no haya gente en la calle. Hoy en día en la calle hay gente hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, sin ningún problema. No media hora después de la Shkia. Entonces, por eso nos trae una... A pesar de que no, según la mayoría de los poskim, ese horario sigue siendo el horario ideal, pero en base a esto los poskim se apoyan y dicen de que hoy en día podemos prender las velas de Hanukkah mucho más tarde, justamente por ese motivo. ¿Qué? Entonces, Lejatejilá, la persona tiene que prenderlo en el horario que dice en la Gemara, que dice en el Shulchan Aruch, que dice en los poskim. Pero a veces hay situaciones, ¿sí?
una persona trabaja, termina de trabajar. Hoy en día el horario del encendido de las velas de Hanukkah, más o menos, ¿sí? Salida de las estrellas 5 de la tarde, 5 y 5, y puesta del sol 4:40 aproximadamente. Entonces en ese horario es el ideal para prender las velas de Hanukkah. Pero si yo regreso del trabajo a las 7 de la noche, yo termino de trabajar a las 6 de la noche, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, ¿qué hago? ¿Todo? Entonces, ahí verdad, y que no queda de otra sino prender cuando una persona regresa al trabajo. ¿Qué? ¿Se puede esperar a la persona que venga de la familia? Entonces esa también es una gran pregunta. ¿Sí? Si la señora está en la casa, y no teóricamente, según la halajá, las mujeres tienen mitzvah de Hanukkah, como los hombres. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que la mujer prenda en el horario que corresponde sin el esposo? ¿O que prenda en el horario posterior esperando al esposo? ¿Y que prenda el esposo? ¿Ah? Entonces el esposo no va a prender ni un día Nerot Hanukkah, según eso. Es de caché. Es duro, ¿no? Que todos los días que yo no prenda las velas de Hanukkah. Entonces, como van, que la persona tiene que tratar de arreglar las cosas para que pueda prender las velas, que pueda, no sé, salir un poco más temprano en esos días de trabajo y recuperarlo en otro momento. Pero no siempre es posible. No siempre es posible. Además, no siempre son dos personas. Entonces, Ulay, según el Ikar Adin, la base alágica, lo ideal sería de que el hombre nombre a su esposa y ella sea su sheliach para hacer la mitzvah. Pero en la práctica, recomendar algo así no queda claro que sea lo ideal. ¿Sí? Primeramente, ¿por qué? Porque quizás cuando llegue el hombre y Bijlal no haya velas de Hanukkah prendidas, y él muchos días de la fiesta no va a prender las velas de Hanukkah, y nunca van a estar juntos en el momento del encendido de las velas de Hanukkah, entonces se pierde mucho de la mitzvah en ese aspecto. Entonces, hay de los jajamim que aconsejan que la señora espere y que prendan beyahat, la familia, que prenden juntos, y eso. Mejor, y los cantos y las tefilot que se hacen, se pierde mucho en eso. ¿Qué? ¿La mujer puede hacer la mitzvah, digamos, durante todo el mes? ¿Sí? Hanukkah son 8 días, señor, no todo el mes. ¿A qué me refiero? ¿A qué? Ok, dejémoslo para después. No entendí. No importa. ¿Que todo el mes? A ver, si la mujer no está, digamos, si está impura, puede hacer mitzvah todo. Lo משנה, זה לא קשור בכלל, no tiene nada que ver con eso. Sí, puede. La mujer puede estar impura, pura, nada que ver con esta mitzvah. Muy bien. ¿Quién? ¿Se fuera del horario? ¿Es con braja igual? Sí. Entonces en eso también hay discusión, pero alajá lema hace con braja. Con braja. Hay una pregunta de una persona que Ulay vive sola, ¿sí? Y que no hay quien vea, yo qué sé, llega a las 12 de la noche del trabajo y no hay quien vea la vela que él prenda. Ahí hay ya un poco más de discusión en el tema, a pesar de que hay algunos que también permiten que prendan con braja en esa situación. ¿Qué? Vai hablar sobre lo modo que se prende las Sí, ahora vamos a aprender, ahora vamos a hablar. que ¿Qué? alguna persona ¿Qué? Top. Hay que tratar, como en todas las mitzvot, de hacer hidur mitzvah, de embellecer la mitzvah, tratar de tener una Hanukkah lo más bella que uno pueda. Y también, como van, comprar el material para el encendido, que sea lo mejor que se pueda. Buen aceite de oliva, con buenos vasitos, con buenas mechas. Quiero tratar de hacer bemet la mitzvah behidur con embellecimiento. ¿Okay? Hay que tener cuidado de que haya un espacio. El que prende principalmente con velas, el que prende con aceite y con vasitos, ese problema no existe. Pero el que prende con velas tiene que tener mucho cuidado que no estén muy cerca.
porque si están muy cerca, se derriten y se terminan muy rápido. Especialmente esas velitas de colores, que justo creo que hay algunas que duran más, pero hay algunas que, sí, a la media hora, sí, 30 minutos y un segundo. Entonces, yo no aconsejo comprar esas velas, pero el que ya prende con velas, pero que tenga cuidado de que las prenda separadas, porque si no el calor va a provocar que se apaguen mucho más rápido y básicamente no va a durar media hora y no le va a servir. Entonces, hoy en día creo que ya hay cajas de velas que duran más que media hora, que duran como 40 minutos, 45 minutos, no sé. Entonces, el que va a aprender con velas, que cuide ese tema que es muy importante. Hay una pregunta, ¿se puede usar cualquier tipo de aceite? ¿Qué? Cualquiera. El mejor es oliva, pero se puede usar aceite de canola, aceite de maíz, aceite de lo que quieras. ¿Ok? Pero eso está en un segundo nivel después del aceite de oliva. Lo mejor es aceite de oliva. Hoy afilo hay, en estas épocas siempre hay ofertas de aceites de oliva por todos lados. ¿Sí? No, y hay aceite de oliva especial para Prender, najón. Hay un aceite de oliva que dice que es para encender y no para comer, porque es un poco fuerte, o sea, tiene un poco de... O sea, acá diré que no se aconseja comer ese aceite, pero no hay ningún problema, se puede prender con él las velas de Hanukkah, y eso es mejor que cualquier otro tipo de aceite. Tov. Para no tener problemas de transgredir la halajá, de no tener satisfacción de las velas de Hanukkah, se acostumbró a prender otra vela más que se lo llama Shamash. Y si por algún motivo la persona utilizó la luz de las velas de Hanukkah, se va a considerar que utilizó la luz del Shamash, ¿sí? Esa vela adicional que agregamos. Entonces se va a considerar que no transgredió la halajá de no utilizar las velas de Hanukkah. No se puede hacer premeditadamente. ¿Qué? Mejor. ¿O sí? En un principio, mejor no, pero si una persona no tiene de otra, ¿qué? Bejolofen, esa vela que agregamos tiene que estar a una altura diferente que las demás, o tiene que estar adelante de las demás, ¿sí? De tal manera que quede clara que esa vela no es vela de Hanukkah, ¿qué? Y que solamente de ella podemos utilizar su luz y no de las demás. ¿Qué? Primero Isaac está y después yo. ¿Qué? Después que yo prendo las velas, yo necesito ficar ordenado para todo el tiempo mirando. No hace falta mirar. Hay tzadikim que se quedan mirando las velas de Hanukkah para que toda la kedushá de las velas de Hanukkah penetren dentro de su mente y de sus ojos y de su corazón. No hay ninguna obligación de hacer eso. ¿Qué? ¿Por qué las Hanukkot que tienen las velas en diferentes alturas no son kosher? Koden Kol, que quien dijo que no son kosher. Déjate gila. Tienen que estar en fila, ordenaditas. Si uno aprendió en una cosa así, cambia, dejo, va. Pero ¿Y tienen que estar en una línea así? eso es lo que estoy diciendo, que no. No, pero hay unas que están más altas que otras. Y eso es lo que dije, no. Exactamente lo que preguntó Meir. ¿Qué? No, pero Lo que sí, ¿qué? No hay ningún problema. Lo que hay que tener cuidado solamente es que el shamash esté separado de todas las demás. Ok. No ¿Sí? importa si está más alto o más bajo, que esté separado. Normalmente es mejor que esté más alto Ok. o que esté adelante. Porque si todo el motivo es para tener satisfacción de ella, si la vas a tener más bajo, entonces vas a tener satisfacción de las que están más arriba. Si la vas a tener atrás en lugar de adelante, entonces vas a tener satisfacción de las que están adelante y no la que está atrás. Entonces, por eso se la pone o más alto o detrás. Algunos la ponen en el medio. Lo honorado.
No es lo mejor, pero es mejor que estén todas las velas de mitzvah beyachat y aparte, un poquito separadita, arriba, adelante, la del shamash. Top. Shmuel nos preguntó, ¿cómo se prenden las velas de Hanukkah? Prendiendo. ¿Sí? Con un fósforo se prenden y se... No. Entonces, ¿cómo es el orden? Entonces yo no sé si ustedes bien ven aquí. ¿Ven? ¿O no ven? Top. Caja. Entonces, Koden Kol. Yo tengo la Hanukkah, mejor, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿En dónde pongo la primera vela de Hanukkah? ¿En la parte de la derecha de la Hanukkah o en la parte de la izquierda de la Hanukkah? No, en la parte derecha. La primera vela, ¿sí? O sea, yo estoy frente a mi Hanukkah, mejor, la tengo aquí. Entonces, esta es mi derecha. Entonces, aquí pongo la primera vela. ¿Cómo se ve aquí? ¿Beseder? Ya fe. Esa es la primera. ¿Sí? Aquí está. ¿Beseder? Esta es la primera. La que está aquí es el shamash. ¿Sí? El shamash es otra cosa. El shamash tiene que estar aparte, adelante o más arriba. La primera vela, Beseder, está a la derecha. Segundo día, agrego una vela. ¿Sí? Ahora tengo dos velas. La pregunta es, ¿cuál prendo primera de las dos? ¿La que tengo a la derecha o la que tengo a la izquierda? Lama. ¿Ah? Oh, ya fe. Porque la segunda vela es la que agregué. ¿Mejor? Entonces, esa es básicamente la mitzvah del día. Y por eso, el segundo día, ¿qué hacemos? La primera vela es la que tenemos más a la izquierda. Y la segunda es la que está a la derecha. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es muy pashut. Las velas se van colocando de derecha a izquierda, pero se encienden de izquierda a derecha. ¿Entendieron? ¿Ah? Otra vez, las velas se van colocando, ¿sí? De derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Pero en el momento de encender, no enciendo de la misma manera, sino que enciendo al revés. O sea, enciendo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque siempre voy encendiendo primera la vela que agregué en ese día. ¿Beseder? Esa es la halajá. A pesar de que otra vez hay quienes prenden de derecha a izquierda. Pero el minhag más roveach, más famoso en Am Israel, es hacer como les acabo de decir yo. Que vamos agregando las velas de derecha a izquierda, pero el encendido lo hacemos con la que está más a la izquierda, regresando hacia la derecha. Ya fe. Es mejor que la persona cuando enciende esté ubicado más a la izquierda, ¿sí? Y que vaya aprendiendo caja. Lama, porque si va a estar del lado derecho, es como si estaría salteándose mitzvot. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si tú estás a la derecha, entonces vas a aprender acá. Entonces Kilu te está salteando estas velas que tienes al lado tuyo. Pues por eso siempre es mejor que esté colocado en la posición donde está exactamente ubicada la vela que ahora va a empezar a encender hacia la derecha. ¿Beseder? Una pregunta, si necesitas moverla porque ya tienes que apagarla y prenderla de nuevo en otro lugar. Más Utomeret si necesitas apagarla. ¿Para qué necesitas apagarla? La pusiste en un lugar que no sabías que se iba a apagar después. Mejor, entonces hay que volver hay que apagar y volver a encender en el lugar que corresponde. Eso es lo que dijimos, que se llama hadlaka o semitzvah. La mitzvah es leadlik en el lugar donde las velas van a quedar
fijas en ese lugar. No las puedo llevar, no, sin braja. Entonces por eso, antes de prender las velas de Hanukkah, hay que pensar bien dónde las voy a poner. Que eso también vamos a hablar. Tov. No hay que hacer nada, básicamente, de trabajos o de, hoy en día también sería compras o cosas que tardan tiempo, media hora antes del encendido de las velas de Hanukkah. O sea, la persona debe desocuparse media hora antes del encendido, ¿sí? Tampoco no se debe fijar una seudá de comida, sentarse a comer media hora antes de ese horario, ¿sí? Afilo una arujá, una seudá que no es súper grande, pero si es con pan y demás, entonces es algo que puede llegar a pasarse el tiempo, y por eso, si tienes hambre antes del horario de las velas de Hanukkah, te comes unas galletitas, te comes otra cosa, una fruta, debe ser, eso no es problema. Pero sentarse a comer una seudá mamash en ese horario es problema. Media hora antes de que empieza el horario de la mitzvah. ¿Sí? O irse a dormir, otras cosas que pueden durar tiempo. ¿Qué? Si tú tienes un despertador bueno, o tienes una persona despertador, ¿sí? Y te va a despertar, entonces, ahí, si quieres descansar para poder prender las velas de Hanukkah con toda la fuerza y con todo el ímpetu, ahí te lo podemos permitir. Pero si no, preferiblemente no hacerlo. ¿Qué? Afilo estudiar Torah, ¿sí? Hay que tener cuidado en esa media hora. ¿Qué? Si es algo fijo, perdón. Pero si hay un shiur kabua, un shiur fijo, que si se lo va a anular, la gente después no va a venir a estudiar. Hay lugares, por ejemplo, que tienen un shiur entre minjá y arbit. Media hora estudian alajá, estudian parshá, estudian algo. Entonces, es la única media hora en el día que tienen para estudiar Torah. Entonces hay quienes opinan que es preferible mantener el shiur, y después del shiur le van a hacer acordar a todos que tienen que emprender las velas de Hanukkah y que no se olviden. Esa es básicamente la regla principal. La regla principal es que tenemos miedo que se nos olvide y que se nos pase el tiempo. Pero si tú tienes a alguien que te va a hacer recordar, entonces en estos casos va a ser menos problema. Hay un minhag, una costumbre de prender nerot en el Beit HaKnesset. En los Beit HaKnesiot ustedes van a ver de que después de Minjá, antes de Arbit, se prende las nerot de Hanukkah con brajá. ¿Sí? Y eso es también por hacer Pirsumei Nisa, para hacer propaganda del milagro en los Beit HaKnesiot. De alguna manera representando el encendido de la vela en el Beit HaMikdash. ¿Okay? Pero, ojo, ese encendido de velas no me hace salir Yedei Jobá de la mitzvah. No sirve para mi mitzvah que yo tengo que cumplir en la casa. Eso es una mitzvah como minhag en la sinagoga. Pero la persona no puede decir, ya prendieron velas por mí en el Beit HaKnesset. No. Vas a la casa y cada uno tiene que prender sus velas en su casa de manera particular. ¿Por qué? Porque son dos mitzvot. Una es la mitzvah de prender en la casa y la otra la costumbre de prender en el Beit HaKnesset. De paso uno recuerda en el Beit HaMikdash, no olvidarse de decir al Anifim. נכון. זה ודאי. כן. Que no solamente eso, afilo el Hazán, o la persona que prendió las velas en el Beit HaKnesset, él mismo, que fue el que prendió las velas en el Beit HaKnesset, tiene que volver a prender sus velas en la casa. ¿Y por qué prenden velas en el Beit HaKnesset? Por empezar. Acabo de decir, señor. Sí, bueno. Para hacer Pirsumei Nisa, para hacer propaganda del milagro en el lugar donde se reúnen los Yehudim. Sí, claro. Una persona va a hacer dos veces. ¿Qué? Najón. ¿Y eso cómo ¿Qué? queda? ¿Ma? ¿Eso cómo queda? Lo que acabo de decir. Que tiene que volver a hacer en la casa también. Con braja. ¿Qué?
el Amá, sí hay una diferencia en la braja de Sheheyanu. En esto, si uno ya hizo la braja de Sheheyanu en las velas del Bet Knesset y después va el primer día a la casa luego a aprender, entonces hay quienes dicen de que esa braja ya le sirvió también para lo que va a aprender en la casa, ¿sí? Y por eso ¿qué? Entonces por eso, si la persona aprendió la Hanukkah en el Bet Knesset, la menorá en el Bet Knesset, si luego va a ir a la casa ya no va a poder decir la braja de Sheheyanu. Las otras dos sí, la braja de Leadlik Ner Shel Hanukkah y la braja de Shasal Nisim. Entonces por eso, Ulay, si una persona después va a la casa y yo qué sé, y la esposa no escuchó la braja, entonces ¿cómo va a ser ahora la braja de Sheheyanu? Y la mujer todavía no cumplió, ya no estuvo en el Bet Knesset, entonces ya sí necesita la braja de Sheheyanu. Entonces lo que dicen que es mejor hacer es que una persona, por ejemplo, con los faradim sería más fácil, porque solamente prende el papá. Entonces, si un hijo prende las velas en el Bet Knesset, ahora y cuando él vuelva a la casa, él mismo no prende las velas de Hanukkah, sino que lo prende su papá. Entonces el Bejolofe no tiene que hacer las brajot. Entonces para salir de esa situación, mejor hacerlo de esa manera. Hay una costumbre que empezó hace algunos años de prender Hanukkiot en lugares públicos. En la cancha de Boca, en la cancha del América, en la cancha del Santos, yo qué sé, no sé. Sí, ese es un invento de los Jabatnikim. No, pero eso es en las canchas. ¿Ah? Ajá, sí. Entonces, esa costumbre empezó a propagarse en muchos lugares, y en muchos lugares donde se hacen reuniones o fiestas de Hanukkah, se prenden velas. Entonces, prender velas, ve allá, prende lo que quieras. La pregunta es si se hace brajá por eso. Esa es la shela. ¿Sí? Entonces, hay quienes dicen que no se hace brajá, porque la brajá se fijó o para la casa o para el Bet Knesset, no para las canchas o para los lugares públicos donde la gente se reúna. Pero hay algunos poskim que dicen que sí se puede hacer brajá en todos los lugares donde se reúne gente. ¿Por qué? Porque otra vez el motivo por el cual está la costumbre de prender velas de Hanukkah en el Bet Knesset es porque como es un lugar público y se reúne mucha gente, entonces por eso se fijó que se haga el encendido de las velas de Hanukkah también en ese lugar público. Entonces dicen estos poskim, entonces, labdav que en un Bet Knesset, sino en otros lugares donde se reúne gente, también hay que prender velas de Hanukkah y se hace con braja. Lo que aconsejan es de que en ese lugar donde se va a hacer una reunión pública, que hagan alguna tefilá, que hagan minjá, que hagan arbit, o afilu solamente arbit. Entonces en ese momento el lugar se va a poder considerar momentáneamente para ese momento Bet Knesset. Entonces como se hizo Bet Knesset para ese instante, entonces se puede prender ahí velas y se puede prender afilu con braja. Entonces, alajá lemase, el que quiera apoyarse en esas opiniones y hacer braja, puede. ¿Sí? Y todavía más, si en ese lugar se reúne gente y a Joliot, que haya gente que Ulay no prende velas de Hanukkah, gente que no es religiosa o que no es observante, entonces, justamente por ese motivo, sí, y esa es caniré la idea que hay detrás de este encendido que hacen, ¿sí?, en Jabat, en muchos lugares públicos, es para que Bemet, gente que no prende velas de Hanukkah en su casa,
especialmente en la diáspora, donde mucha gente no prende las velas de Hanukkah. Aquí Bemet, afilo la gente no religiosa, mamash, ¿sí? Prende sus velitas de Hanukkah. Entonces, es bueno que se prenda también con brajá, para que escuchen la brajá y que vean el encendido. Y de esa manera, ¿verdad?, de que el milagro tiene mucha más propaganda cuando se hace con brajot para cumplir la mitzvah de mejor manera. ¿Qué? También, ¿verdad?, en los lugares donde se reúne la gente. ¿Qué? Una pregunta. ¿El cóctel se considera dependiente? El ama. ¿Tienen una ahí? ¿Hacen verajá ahí? ¿Hacen verajá ahí? Yo creo que sí, nunca estuve en Hanukkah ahí en ese momento, pero sí hay, ¿no? ¿No hay Hanukkah en el Bet Knesset? En el Kotel. Pusieron una grandísima. Sí, sí, yo creo que Pero también hace grande. ¿Qué? ¿En serio? Tú siempre pensando en la Sufganiot, dale. ¿Cómo hacen Chávez? Chávez, vamos a ver ahora. Tov. Nos quedan poquitos minutos, escuchen. ¿Dónde se prenden las velas de Hanukkah? Entonces también en esto tenemos varias alajot. Tiene que ser un lugar, Kamuban, que sea lo más público posible. Por eso dijeron Jajamim que se prenden las velas de Hanukkah en la puerta hacia afuera del lado izquierdo. Para que la persona esté rodeada de mitzvot, a la derecha tiene la mezuzá y en la izquierda tiene la Hanukkah. ¿Qué? La altura ideal es entre 3 tefajim y 10 tefajim, que son 24 centímetros y 80 centímetros. Pero eso es leja tejilá. Si no se puede en esa altura, también se puede más bajo o se puede más alto, debe ceder, con la condición que no llegue hasta una altura de 20 amot, que son casi 10 metros. 10 metros ya es una altura donde normalmente la gente no tanto mira, no lo ve, y por eso en esa altura no se cumple la mitzvah, porque la aprendió en un lugar que es una altura donde la gente normalmente no observa. Por ejemplo, la ventana de un departamento Que está encima de 20 amot, entonces que la prenda dentro de la casa, no hay de otra, que lo prenda en la mesa, en la casa. ¿Sí? Hay quienes dicen que si una persona vive en un departamento encima de 20 amot, entonces Ulay hay un departamento enfrente, entonces hace Pirsuma Iniza al departamento de enfrente. Pero eso ya no es tan relevante. ¿Qué? Lo de la ventana es cuando la gente de la calle ve lo que yo prendí en la ventana, porque no tengo en lugar de tener una puerta a la calle, tengo una ventana a la calle. Entonces la ventana da a la calle, entonces la gente ve lo que prendo en la ventana. Entonces, ¿sí? Si estoy en el segundo piso o en el primer piso y no en la planta baja, entonces no tengo una puerta que da a la calle. Entonces por eso prendo en la ventana que da a la calle. Bueno, yo tengo una tacaná enfrente. ¿Qué? ¿Ves? Entonces esa es la halajá básica. Sí, a veces si uno lo prende en la puerta, entonces no se ve tanto, se ve, pero no tanto, a la calle, y si uno lo prende en la ventana, se ve más. La pregunta es ¿qué es mejor? Entonces hay quienes dicen que siempre es preferible prender en la puerta de la entrada, porque esa es la tacaná básica de Jajamim, ¿sí? Para que cuando la persona entra en la casa esté rodeada de mitzvot, mezuzá y nerot Hanukkah. Pero hay quienes dicen que no, que la principal tacaná es hacer pisumeniza, es hacer propaganda del milagro. Entonces si yo lo pongo en la ventana se ve más que si lo pongo en la puerta. Entonces las dos opciones son viables. ¿Qué? ¿Qué?
Hay quienes dicen que si una persona vive, como dijimos, en un edificio y está por encima de Srimamá, entonces la pregunta es dónde es mejor, que lo ponga en una ventana, que ulay, no sé, alguien lo va a ver por ahí del otro lado, de otro edificio, o que lo ponga en la puerta de la entrada del departamento. ¿Okay? Entonces, hay quienes dicen que es mejor que lo ponga en la puerta, otra vez para cumplir con el tema de tener mitzvah a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Pero hay quienes dicen que es mejor que lo ponga en la ventana que da a la calle. ¿Okay? Pero ojo, esto es cuando estamos debajo de Srimamá. Si estamos encima de Srimamá, de 20 amot, entonces ahí va de ahí que es mejor ponerlo en la puerta. Pero en la puerta no lo vemos los que estamos en la casa. ¿Ma? En la puerta no la vemos los que estamos en la casa. No vamos a dejar la puerta abierta. Najón. Entonces Ulay se puede poner en la puerta por adentro y no por fuera. Eso también es una opción. Sí, porque el asunto es que estemos rodeados de mitzvot. Entonces cuando entramos por la puerta estamos rodeados de mitzvot. Pero si nadie lo puede ver. ¿Ah? Si nadie lo puede ver. Está bien, pero si estás encima de Srimamá tampoco nadie la puede ver. Mejor, entonces esas son situaciones que no son las, digamos, lejatejilá normales, entonces hay que revisar cada situación para poder decidir qué es mejor. Top, el tema de cuánto tiene que durar la Hanukkah ya lo vimos la discusión, cuánto aceite hay que poner. Normalmente los que prenden con la salida de las estrellas, primero hacen arvit, ¿sí? Y después prende las velas, porque la mitzvah de Arbit es una mitzvah más cotidiana, y la ley es tadir vesheinot tadir, tadir kodem. Si yo tengo dos mitzvot, una que es más cotidiana y una menos, ¿cuál se cumple primero? La que es más cotidiana. Pero después de Arbit hay que ir corriendo rapidito para que no se nos vaya el horario. Ashaf, se preguntó aquí, encendido de velas, Erev Shabbat y Motzei Shabbat, antes de Shabbat y después de Shabbat. Tov. Entonces, ¿verdad que cuando es Erev Shabbat no puedo prender las velas cuando salieron las estrellas? ¿Sí? Porque voy a estar prendiendo velas en Shabbat. Y tampoco no puedo prender las velas en la Shkia, porque ya en el horario de la Shkia ya no se puede hacer melajot. Entonces no me queda de otra sino prender antes. ¿Qué? Antes de las velas de Shabbat. Oh, mejor. Entonces ahora vamos a ver. Ashab, tampoco no puedo prender Bediuk antes de la Shkia, porque hay una mitzvah de agregar Mijol a la Kodesh. Hay que agregar unos minutos antes de la entrada de Shabbat para recibir Shabbat antes de que empiece Shabbat. ¿Qué? Entonces, por ese motivo, hay que prender las velas de Hanukkah antes de todos esos horarios. Antes de que salgan las estrellas, como van, antes de que sea el ocaso y antes del horario que yo agrego para recibir Shabbat un poquito más temprano. Normalmente, depende, hay gente que recibe Shabbat 10 minutos antes de la Shkia o 15 minutos antes o media hora, cada uno de acuerdo a lo que hace. Una pregunta. ¿Qué? El horario de Shabbat, cuando dice que hay unos 17 minutos después de la hora que se anuncia, Sí. en esto, al cumplirse 17 minutos, ¿es el esquiá? ¿O el esquiá es No, esa es la Shkia. el esquiá? No. Sí, normalmente uno recibe, porque en el momento que es la Shkia, como ya es un horario dudoso si es Shabbat o no, entonces ahí ya no sirve recibir el Shabbat como anticipación. ¿Por qué? Porque anticipación es cuando seguro Shabbat todavía no llegó, pero si hay dudas si ya llegó, entonces ya, ¿a qué te anticipaste? No te anticipaste nada. Ya no sirve. Mejor. En ese aspecto no sirve. Mejor. Pero que hay que tener cuidado de poner aceite suficiente para que me dure. ¿Hasta cuándo? ¿De qué? De la estrella media hora. Ya fe. Entonces ahí hay que poner aceite como para 1 hora y media casi. Sí. Para que dure media hora después de que salieron las estrellas. Hay que usar velas de Abdalá también para la Hanukkah. ¿Ah? La Hanukkah de velas hay que usar velas de Abdalá. ¿Por qué? Porque la vela chiquita no dura más de... Mejor. Esas velas no sirven.
Entonces en eso la solución sería usar aceite. Aceite, con poco aceite dura mucho. Es mejor hacer tefilá antes de prender las velas de Hanukkah, porque Minjá todavía corresponde al día anterior y las velas de Hanukkah corresponden al día posterior. Entonces, si yo voy a hacer primero velas de Hanukkah y luego voy a hacer Minjá, entonces primero prendí las velas de Shabbat y después dije Minjá de Yom Shishi. Entonces, pero eso es leja tejila. La costumbre es primero prender velas de Hanukkah y después de Shabbat. ¿Por qué? Porque si prendiste velas de Shabbat, ya no se pueden prender velas de Hanukkah. A pesar de que el que prende las velas de Shabbat es uno y el que prende las velas de Hanukkah es otro, porque el que prende velas de Shabbat es la mujer y el que prende velas de Hanukkah es la esposa. El esposo. El hombre. Entonces, vaya, que la mujer prenda sus velas y el hombre prenda sus velas. Pero las mujeres también quieren participar de las velas de Hanukkah y también quieren estar en las velas de Hanukkah y también ellas cumplen las mitzvot de Hanukkah. Entonces, por eso, primero se prenden velas de Hanukkah y en eso hay que tomar tiempo para que haya tiempo para que puedan prender las velas de Shabbat también a horario. ¿Sí? Entonces, hay que organizarse. Termina Shabbat y tenemos dos mitzvot, Avdalá y Nerot Hanukkah. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Top, también en esto hay machloket, hay dos costumbres. Muchos acostumbran a hacer primero Avdalá, como van, para decir acabó Shabbat y ahora prendemos las velas de Hanukkah. Pero hay quienes dicen no, primero vamos a prender velas de Hanukkah. ¿Para qué? Para hacer lo más rápido posible el encendido de las velas de Hanukkah a la salida de las estrellas, que es el horario que corresponde a la mitzvah de Ner Hanukkah. Y después vamos a hacer la mitzvah de Avdalá. ¿Qué? Pero esto es con la condición que ya hicimos Atajonantano, que dijimos Amabdil ben Kodesh Lehol. Porque no puedes porque si no dijiste Amabdil ben Kodesh Lehol, no puedes prender las velas de Hanukkah, todavía no puedes hacer melajá, no puedes ceder. Entonces, cada uno que elija el minag, o que tenía en la casa, o que estudió. ¿Este Hanukkah va a hacer falta eso? Todos los Hanukkah hace falta porque todos los Hanukkah tienen 8 días. Entonces siempre hay por lo menos un Shabbat, y a veces a filo hay 2. Najón. Hay veces que una persona tiene que encender las velas de Hanukkah más temprano. ¿Sí? El horario más temprano que se puede prender velas de Hanukkah se llama Plag Aminja. Antes de ese horario no se puede prender velas. A filo que ponga aceite para que me dure 10 horas. No se puede. Plag Aminja es 1 hora y cuarto antes de la Shkia. 1 hora y cuarto Zmanit. Ahora no sé exactamente qué hay que revisar, pero esa hora Zmanit puede ser que sea hoy en día 1 hora, más o menos, antes de la Shkia. Yo calculo que aproximadamente 3:30 de la tarde, 4 menos cuarto. Antes de ese horario no hay de lo que hablar. ¿Beseder? Top. Después hay alajot especiales para los jóvenes que viven en una yeshiva. ¿Sí? Los ashkenazim tienen menos problema porque siempre prenden con braja. Los que tienen más problemas son los faradim. ¿Ma? Porque los faradim, bueno, aquí, si tienen quien prenda en la casa, entonces la halajá es de que solamente prende el papá. ¿Najón? Entonces, el que tiene el papá que prende en la casa, se ve allá, Azulay tiene que prender, pero sin brajá, pero si no, que no prenda con brajá, ¿qué? Porque sale por medio de su papá. Por otro lado, déjame terminar. Por otros lados,
Hay quienes dicen que si él vive en la yeshiva, ya es como independiente, ya no depende de su papá. Él vive aquí, sí, no está comiendo con su papá, no. Entonces por eso hay quienes dicen que podría aprender a filu con brajá. ¿Qué? Entonces lo que dice, lo que es mejor es de que uno de la habitación prenda por todos los que están en la habitación y que sean shutafim, que sean socios en las nerot de Hanukkah, que pongan una prutá, una moneda, para que todos básicamente cumplan de esa manera. ¿Qué más? ¿Qué querías preguntar? No, perdón. ¿No? Yo tengo una duda sobre Al-Nisim. Si yo me quedo... Al-Nisim, si una persona se olvida Al-Nisim y la tefilá en Birkat Hamazon, no regresa. No regresa. Y en la tefilá. Ni en la tefilá, ni en el Birkat Hamazon. ¿Beseder? Top, más o menos hemos visto las alajot de Hanukkah. ¿Quién? Nós dois tivemos, cada com a sua Hanukkah. Sí. E só tem fósforo. ¿Un fósforo? Isso. Eu acendo a minha. Como é que a gente faz para acender? ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los fósforos? Entonces prendan una vela o dos velas y esas dos velas les van a servir para prender las velas de la Hanukkah. Eso sí es muy importante. No se puede prender un fósforo con las luces de Hanukkah. O sea, yo tengo una vela, con esa vela prendo las velas de Hanukkah y luego el shamash. Se me apagó el shamash. No puedo agarrar luz de la vela de Hanukkah para prender el shamash. ¿Sí? Porque la vela de Hanukkah es de mitzvah y si prendo el shamash estoy utilizándolo para una satisfacción, para algo que no es la mitzvah de Hanukkah misma. Entonces sí, es preferible prender con un fósforo dos velas que queden encendidas y con esas voy a prender todo lo que tengo que prender. ¿Beseder? Top.